Bienvenidos a otro episodio más de POV Podcast, tu canal favorito de la diestra. Oye, me agradecido con Dios y con ustedes por el apoyo. Yo le pido que usted se suscriba al canal, encienda la campanita, le dé like al video, comente y comparta. Y mire, hoy tengo el privilegio de sentarme, diría yo, con una de las personas, empresarios más grandes de Puerto Rico. Y yo creo que ha sido de las pocas personas, esto tiene que ser una lista bien corta, de entre 1 y 5 personas, que han tenido la oportunidad de impactar, yo creo que cada familia, cada hogar, literalmente entrar en cada hogar de Puerto Rico y de la comunidad puertorriqueña que vive fuera de los Estados Unidos. Además de eso, tuvo un gran desempeño también en el Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico. Ustedes ya saben quién es por el título y por esta introducción. Sin más preámbulos, Manolo Sigre. Manolo, agradecido. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. La verdad que me sorprende la capacidad tecnológica que ustedes desarrollan y el mensaje que llevan en las distintas etapas del mensaje, ¿verdad? Así que bienvenido, que estoy más que agradecido. Agradecido, y agradecido no solo porque usted saque de su tiempo tan ocupado y su agenda. Vamos a poner la cosa en la mesa. Yo soy un hombre retirado y tengo todo el tiempo del mundo. La agenda complicada es la tuya, la mía está bastante ¿Estás retirado? Sí, señor. Estoy retirado ¿De por todo? Primera vez. Bueno, yo dejé el gobierno en diciembre 31. Yo me había retirado en septiembre del 2015. No fue un retiro planificado. Al no ser planificado, no lo disfruté. Nunca lo internalicé. Le debo a que estuve envuelto en una campaña política en el 2016 que me mantuvo bien ocupado el 2016. Al 2017 le debo también, aunque con un evento bastante lamentable para Puerto Rico, el tema de María, que me ocupó tanto por los nuestros como con el hospital pediátrico, ayudando en distintas áreas. Y agradezco muchísimo al señor gobernador que puso la confianza en mí, me nombró secretario de Desarrollo Económico y me estuvo ocupado 4 años sirviendo al país que a Puerto Rico. Así que por primera vez en mi vida he sentido el deseo de una pausa. Y estoy en ese proceso de una pausa. No sé si cuánto dure, a lo mejor me dure toda la vida y a lo mejor me dure 6 meses, pero mientras tanto lo disfruto. Y la pausa es bien sencilla, no tengo agenda. Si usted se levanta y no sabe lo que le espera el día, es lo que le espera el día. Yo sé lo que voy a hacer, pero nada obligado. Nada obligado. Como la canción del Gran Combo, usted está allá. Sí, yo con mucho gusto, personas que me consultan, los puedo dar mis comentarios, mis recomendaciones. Pero eso no incluye ni presentación de PowerPoint, ni incluye ningún tipo de carta, ni ningún tipo de análisis exhaustivo. No, eso que le quede al que me pregunte. Yo simplemente que recoja lo que yo tengo en mi cabeza y que con eso decida lo que vaya a hacer. Que mucho. Y quiero entrar ahí en su historia un poco, porque aquí constantemente usted no sería la primera persona que yo me siento a hablar de origen cubano. Ya. Y a mí... me resulta impresionante que alguien pueda tener una gran capacidad o cantidad de éxito aquí en Puerto Rico o en los Estados Unidos, siendo nacido y criado, más me resulta impresionante que una persona venga de afuera. Básicamente se sabe con los recursos con los que se vive dentro de Cuba. Quiero que me hable un poco. Usted es nacido allá originalmente. Sí, mira, yo nací en Cuba de padre y madre de origen español. Mi papá no tuvo hermano, mi mamá tuvo un hermano, pero las familias nuestras en España, que salieron de Asturias y de Galicia, fueron a tres islas del Caribe: República Dominicana, tío Alberto, a Cuba, mi abuela Dolores y mi abuelo Marcelino, y a Puerto Rico, tío Manolín. ¿Qué pasa? Que de todas esas familias que emigraron a distintas islas del Caribe, mi tío Manolín tuvo 2 hijos, y de esos 2 hijos, uno tuvo 9 hijos. Así que donde yo tengo la mayor concentración de familia es en Puerto Rico. Okay. Por lo tanto, cuando salimos de Cuba, por las razones que todo el mundo sabe... ¿A qué edad saliste de Cuba? Tenía 8 años y medio. Tú viviste bastante tiempo en Cuba. Sí. Criado, por decir. Sí. A donde vinimos fue a Puerto Rico. Y aquí hicimos todo lo que pudimos hacer, pero más que nada hicimos patria. Mi papá y mi mamá nunca, al contrario, siempre promovieron en mi casa a mí y a mis 4 hermanos,
que este país nos abrió los brazos. Y yo hoy por hoy te confieso que habiendo yo nacido en Cuba, y obviamente no olvido de dónde nací, pero donde está mi corazón y donde está mi interés y donde está mi pasión es en Puerto Rico. Y me cuesta trabajo muchas veces referirme a Puerto Rico diciendo que nací fuera de aquí. Yo por lo general digo que soy puertorriqueño, porque el puertorriqueño, y lo recrean muchísimas canciones, no es donde quiera nacer, es donde quiera morir. Y yo me quiero morir aquí. Usted se quiere morir aquí en Puerto Rico. Yo no tengo ninguna intención de volver a ser extranjero. Yo fui extranjero cuando llegué aquí. Te confieso que yo conozco el bullying desde que soy un niño, porque al principio, pues, ese proceso de adaptación de las familias cubanas con las familias locales siempre fue un poco complicado. Pero aprendí a manejarlo y me ayudó muchísimo en mis años después de adultez, ¿verdad? Porque no me molesta que la gente pueda señalarme como lo hicieron en la campaña política y como lo hicieron cuando fui secretario. Cubano, vete para Cuba, que esto y lo otro. Yo esas cosas ni caso le hago. Primero porque no siento como cubano y segundo porque no me da la gana de irme. Así que eso definitivamente... Claro. ¿De qué parte de Cuba son ustedes? Bueno, mi papá y mi mamá vivían en La Habana. En una área, primero en Centro Habana y después en una urbanización de clase media llamada Víbora Park. Y de ahí salimos. De hecho, yo salgo con mi mamá y con mis hermanos. Mi papá se queda un año más, porque no lo dejaron salir. ¿Eso fue luego de del 60? 61, ¿Del 59? 61. Ok, empezando la revolución. Ya Fidel Castro se quita la careta y dice: yo soy marxista, leninista y comunista. ¿Y usted de pequeño tenía noción de lo que significaban esas palabras? No, básicamente al contrario. Acuérdate que el adoctrinamiento de todos los lados, donde primero percolas en el niño. Claro. Y muchas veces en esta urbanización que vivíamos, Fidel Castro hizo un movimiento de jóvenes del campo, los llevó a La Habana en un proceso de adoctrinamiento. Y yo me acuerdo, teniendo yo 8 años, las ponía a marchar en la calle, estribillos como Cuba sí, Yankees no, Cuba sí, Yankees no. Porque eso es lo que él hacía. Claro. Eso lo copió primero lo copió de los bolcheviques. Lo que hacen todos los dictadores. Después lo copió de otros lados. Pero la propaganda es muy peligrosa y yo creo que eso fue un punto de análisis muy profundo de mis padres, a cual decidieron abandonar el país, porque mis papás pues no eran, no creían en el sistema desde el día número 1. Pero y la diferencia, si me puede contar algo que se acuerde, de la diferencia entre... Porque ciertamente pues Cuba estaba en una dictadura ya desde antes de que entrara Fidel Castro. Sí. Lo que estaba... Yo creo que el sistema cubano, ¿verdad? Pues muchas veces he hablado con personas a quien aprecio, que decían que el tema de la dictadura en Cuba ya era un uso y costumbre. Claro. Desde Machado hasta Batista. Sin embargo, había un gran descontento con el régimen dictatorial de Fulgencio Batista, sobre todo en su segundo término. Y Fidel Castro, mediante una treta y engaño, le brindó al pueblo cubano una esperanza sin precedentes, donde en el año 1960 la aceptación de Fidel Castro en el pueblo cubano era un 90%. Obviamente utilizó todo ese andamiaje, todo ese engaño para promover entonces que unos cambios sociales, que no era otra cosa que afectar y ir contra el sistema productivo y el capitalismo, a cambio de darle a quien nunca tuvo lo que finalmente no le dio, porque hoy por hoy Cuba es más pobre que nunca. Así que no resolvió nada, al contrario. Lo que hizo fue simplemente engañar tanto a la clase productiva, a la clase poderosa del país, que fue quien le dio muchas veces el dinero para salir adelante, y después se reguindó del que no tenía, del que no tuvo oportunidad, y ese también creyó en él y lo terminó destruyendo, porque hoy por hoy Cuba es un círculo de miseria. Literalmente de miseria. Yo estaba este fin de semana reaccionando a un video de
de las protestas o las actividades, de las celebraciones, ellos le llaman allá, del 1 de mayo, y había una señora, reaccionó en video de la puertorriqueña. La vi. Usted me puede creer, me enteré que esa señora es una Sergeant Major retirada del ejército de los Estados Unidos. No me extraña. A mí me lo enviaron también y la realidad es que el sistema en Cuba y en parecidos a Cuba es el sitio ideal para aquellas personas que tengan una inconformidad social y un odio visceral, que donde único encuentran algún tipo de gente que lo escuche es en ese tipo de manifestación que no tiene ni ton ni son. Así que yo lo recibí. En mi caso le hice. Pero la ironía de la vida. La ironía de la vida. Pues yo le invito a la señora, ¿verdad? No la conozco y con todo mi respeto. Hay viviendas disponibles en Cuba. No están en buenas condiciones, pero se pudiera Pero vivir puede, allá. puede, ¿no? Y ella con su... Seguro. No, pero es que no es justo. ¿Sabes por qué? Porque entonces ya con el retiro de las Fuerzas Armadas... No, pero es que no debería entonces el dinero... que renuncie a ese dinero. Seguro, porque es de las Fuerzas Armadas, Claro. periodistas yanquis. Tiene que hacer buscar la forma de... Y yo dije que yo estoy dispuesto a hacer una campaña en la que a ella la cambiemos por 100 cubanos. Inclusive, estoy dispuesto a eso. Estoy dispuesto a eso. 100 cubanos que estén realmente descontentos con el sistema. Claro. No que estén en contra del sistema porque tienen hambre. Son dos No. cosas muy distintas. Sí. Que lo entiendan. Mira, entonces llegan acá, a Puerto Rico. ¿En dónde residen primero? En Arecibo. Ok. Primero mis tíos nos dieron albergue por un año. Luego llegó mi padre, alquilamos una casita ahí en Radioville. Y ahí empezó todo. Mi papá trabajó en una lechonera. Mi papá era un hombre retirado en Cuba. El trabajo que consiguió fue una lechonera Frank, en Arecibo. Después un pariente cercano tenía un local, alquiló un pequeño restaurante. Y ahí empezó el viejo. El viejo me llegó herido de muerte ya. En el sentido de que mi papá nunca pudo asimilar la revolución, nunca pudo asimilar perderlo todo. Mi papá lo perdió todo. Mi papá trabaja desde que tiene 5 años, huérfano de padre, y levantó un capital. Tenía negocios allá también. Sí. Mi padre estaba retirado a los 36 años. Y lo perdió todo. Nosotros llegamos aquí sin un centavo. Pero él llega acá entonces y monta un restaurante. Bueno, él alquila un negocio que era de Rafael Colón Castro, un negocio pequeño que era una pizzería que se llamaba Radioville, y ahí empieza. Y ahí empieza a trabajar, ahí empieza a echar para adelante. Pero el impulso empresarial de mi padre, yo creo que se quedó en Cuba. Mi papá no pudo asimilar nunca el cambio tan drástico. Y básicamente tenía un temor muy grande a perder, un temor muy grande a invertir, un temor muy grande a cualquier comentario político, que básicamente lo que a través de los años sí nos crió y nos crió bien, pero no pudo crear una empresa sólida precisamente por ese temor, porque una de las características del empresario es que sepa manejar los riesgos. Y él ya vino afectado muy grande con el tema del riesgo, por lo que había pasado en Cuba. Y entonces, ¿de dónde sale? Porque me está diciendo que su padre pues ya venía un tanto afectado por todo esto. ¿De dónde sale la inspiración de usted de hacer su propio negocio? Mira, chicos, yo creo que es más fácil que un hijo salga empresario cuando su papá no lo fue o su papá no lo está haciendo que lo contrario. Aunque admiro familias como los Suárez, por ejemplo, de B. Suárez, que es una generación de empresarios que viene desde el abuelo, don Diego, Dieguín, ahora su hijo Diego, que son familias muy poderosas. Sin embargo, está muy claro que el acervo empresarial está en toda la familia. En el caso mío, con mi humilde experiencia, no llego jamás en la vida a esa grandeza de esta familia que te mencioné, pero en mi caso es mucho más fácil que un hijo salga empresario, emprendedor, cuando su padre no lo fue, que viceversa, porque la vara es mucho más pequeña. Claro. La vara es mucho más pequeña. Y eso, en el caso mío, yo creo que fue medular, aunque tengo que confesarte que la persona que puso en mí la semilla de crecer, de desarrollarme, fue mi mamá. Porque yo creo que en mi casa quien era la empresaria era mami, pero mi papá era quien mandaba. Así que... ¿Pero trabajaba su mamá o no trabajaba? Mi mamá era la cocinera del negocio de mi papá. Ok. Y mi mamá, para poder comprar los libros de la escuela,
freía pollo frito con papas fritas en un salón de baile que tenía Tommy Olivencia en Arecibo, para que con esos chavitos ella nos compraba los uniformes y los libros de la escuela. Ok. Y entonces, ¿en qué momento nace? Llegamos a los Sidrines. Yo creo que la beta empresarial nace, yo creo que nace, pero muchas veces está dormida. Mi primer empleo fue como propagandista médico. Y como propagandista médico, yo no me sentía mal en el trabajo. Creo que me hubiese quedado de propagandista médico toda la vida. Porque el empresarismo muchas veces pensamos que es montar un negocio. El empresarismo es a way of life. Empresarismo es a way of life. Pero en ese lado mi papá enferma. Él tenía este pequeño restaurante en Arecibo. Yo soy el mayor de 4 hermanos. Mi papá se retira del negocio. Yo tengo que cubrir el negocio por 2 años. A los 2 años mi padre regresa y me dice, papi, vamos a trabajar juntos, porque humildemente yo había levantado el negocio de 8,000 pesos mensuales a 33,000 pesos al mes. Y yo digo, viejo, esto no da para los dos. Esto no da para los dos, viejo. ¿Y qué tú vas a hacer? No sé, déjame ver qué hago. Y a mí siempre me gustó mucho el modelo de la Ceiba. Aquí en San Juan, de hecho. Sí, original de Puerto Nuevo. Manuel Seide, el fundador de la Ceiba, yo lo considero mi mentor, lo considero mi amigo. Son españoles ellos también. Son españoles, son gallegos, de la misma aldea de mi papá. Ok. Mi papá vino en una aldea, no vino de una ciudad, vino en una aldea. Ok. Y me acuerdo que lo fui a ver. Yo dije, tengo planificado hacer esto. Y él siempre te hablaba con la mano y te ponía la mano así y me decía, Manolito, dale, hazlo, observa esto y esto y esto y esto. Y el primer nombre de mi panadería no eran los Sidrines, era la Asturiana. Cuando la voy a registrar en el Departamento de Estado, el nombre ya está cogido en la panadería en Cagua. Oh, de verdad. De todos los nombres. Y mi mamá me dice, mi hermano y yo jugábamos béisbol. Me dice, ¿por qué no le ponen los Sidrines como su papá les decía a ustedes? Y ahí nacen los Sidrines. La historia de los Sidrines es una historia interesantísima, interesante desde el contexto que con mucho gusto la comparto contigo. Pero nace precisamente, para contestar tu pregunta, de una realidad de vida que el negocio que yo administraba para mi papá no daba para los dos. Así que si el negocio era de él, él se quedaba en el negocio. A quien le tocaba salir era a mí. Claro. Y ahí empiezas a aprender lo que te dije ahorita que mi papá no tenía, yo sí tenía. El tema de riesgo. El tema de riesgo. La vida es un riesgo. O sea, y la vida tienes que aprender a manejar ese riesgo. Así que me enrollé los brazos sin dinero. Y voy a hacerte una anécdota muy importante porque muchas veces nos pasa. Como el viejo mío trabajaba tanto y no gastaba dinero, ¿qué tú piensas? Que tu papá es rico. Claro. Y cuando yo hago los números para montar la panadería, le pedí $100,000 a mi papá. Pensando que los tenía. Y mi viejo, 2 o 3 días más tarde, me entregó un sobre. En ese sobre había una carta de 9 páginas y un cheque. El cheque era por 35,000 pesos. Y las 9 páginas es una carta que él me escribía a mí y yo voy a resumir la última página de esas 9 páginas. Él me decía a mí, papi, papi, te entrego todo lo que tengo. Lo de tu mamá, lo tuyo y lo de tus hermanos. Si el negocio fracasa por culpa tuya, quiero que sepas que te llevas lo que no es tuyo. Si el negocio fracasa por razones ajenas a tu voluntad, nos damos todos un abrazo y volvemos a empezar. Te ama, papá. Tu papá no tenía tanto miedo en perderlo. ¿Ok? No, confió en su hijo. Confió en su hijo. Y a esa carta, yo tenía una guagua de 1974 que estaba llena de moho, una Malibu llena de moho. Y frente a la panadería había un dealer de carro. El dueño, que Dios lo tenga en la gloria, Alberto Cabrera. Me dice, te voy a cambiar la guagua porque me acaba de caer un Oldsmobile con la Supreme azul, que te cae de maravilla.
me hace un buen negocio, pagaba 189 pesos al mes del carro. Y a quien primero le voy a enseñar el carro, ¿a quién fue? A tu papá. A mi papá. Y el viejo me había enseñado a mí que cuando usted compra algo, levántese bien temprano. Al otro día me levanté a las 4 de la mañana. Cuando abro la puerta de la panadería, me encuentro a mi papá sentado en un stool. Y lo veo. Digo, viejo, ¿qué tú haces aquí? Dice, no, papi, tranquilo. Prendo las luces, prendo el aire, prendo la cafetera, prendo el horno, saco el pan del cooler. Cuando voy a abrir el negocio, el viejo me dice, ¿podemos hablar un minuto? Digo, sí, viejo, ¿cómo no? Yo tenía una oficina que era un poquito más pequeña que este cuadrito que está aquí. Y me dice, pan, y me entrega el pagaré. Dice, papi, pues, este es el pagaré de los 35,000 pesos. Y yo, sí. Y yo necesito que me los pague. Pero viejo, yo no tengo los chavos. Me dice, que no tienen los chavos. ¿Y el carro? Tuve que vender el carro, coger un préstamo, regresarme con la boba podrida que tenía, que pagaba 620 pesos mensuales al Banco Santander y le pagué los 35,000 pesos. La enseñanza más grande que me dio, pues cuando tuve muchas veces ese número en mis manos, ni lo boté, ni lo gasté, y le di la prioridad al uso que hay que darle. Eso es una anécdota de mi señor padre, que siempre que tengo la oportunidad la comparto. Porque el ser padre no solamente es proveer. El ser padre no solamente es complacer. El ser padre muchas veces es herir con la verdad y no destruir con el silencio. Y te enseñó, bueno, eso es quizás la lección de prioridades. Me hizo hombre. De prioridades más grandes que se le puede. Mi padre me hizo hombre desde que yo soy un niño. Y entonces porque me acabas de decir que la panadería entonces la operabas tú. Bueno, entonces vamos al comienzo, que es bastante aburrido, pero lo voy a decir. No, pero eso es lo que yo quiero saber. Cuando yo decido montar la panadería, lo primero que yo hago es hacer un assessment de qué competencia yo tengo en Arecibo. Había 14 panaderías. Las 14 panaderías tenían 5 cosas en común. Ok. Todas estaban sucias. En todas hacía calor. El servicio era malo. El pan estaba frío y el dulce era viejo. Así que yo no inventé la rueda. Ya. Yo no estudié en Princeton para montar una panadería. Yo monté una panadería y atendí esas 5 áreas. ¿Cómo? Muy sencillo. Le puse aire para evitar el calor. Forré las paredes en formica para que no se ensuciaran con las manos. Mejoré el servicio. Horneé el pan cada 20 minutos y el dulce del día que sobraba se lo regalaba a una iglesia pentecostal que estaba al lado, precisamente para que el repostero cuando llegara el otro día por la mañana tuviese que hacer el dulce fresco todo el tiempo. Sí o sí. Así que esa fórmula de servicio, de limpieza, de frescura, de calidad, junto a un trabajo de mi hermano Guillermo y yo, nos dio un reconocimiento muy rápido en la comarca. Los números estaban ahí. Las ventas estaban excediendo nuestras expectativas. Nosotros no teníamos pensado montar una segunda tienda, ni una tercera tienda, ni una cuarta tienda, y menos una planta. Nosotros nos conformamos con que cada uno tuviese un dinerito guardado y trabajar él por la mañana y yo por la noche y coger una semana de vacaciones a Disney World con los muchachos. Sustentarse bien. Eso es lo que no había más expectativa. ¿Hasta qué pasa? Hasta que el gobierno decide tirar el expreso justamente por la parte de atrás de Arecibo. ¿Y qué hizo ese expreso? Desvió todo el tráfico, que eran mis mayores clientes de Mayagüez y de San Juan. ¿Estaba en la número 2 la panadería? Estaba en la número 2, frente a Paseo Atlántico. Ok. Resultado de ese evento, las ventas bajaron un 30%. Y ya los números no estaban ahí. Ahí aprendimos que donde único se llora es en maternidad. Y un día un buen amigo, Jesús Santa, pasa por mi panadería y me dice, tú tienes que montar una tienda en San Juan. San Juan, 2 jíbaros de Arecibo para San Juan. Lo veían lejos. No, es que, oye, que es aspiracional, claro. Que es algo que el puertorriqueño tenemos que aprender
a que el mercado es el mundo, no es simplemente el 100 por 35. Yo le hago referencia a eso aquí. Yo digo que nosotros vivimos muchas veces encerrados dentro de la burbuja criolla. Yo vivía encerrado en esa burbuja en el año 1976. Definitivamente. Cuando yo experimento montar una tienda en San Juan, que by the way, el edificio era de Edil Chacón, ahí en la Avenida de Dios, que hoy día está Sobao y Los Sidrines ahí. Cuando yo experimento que con la tienda limpia, el servicio, el pan fresco, el dulce de calidad, yo atraje una gran cantidad de clientela, mi scope del mundo cambió. Y ya no me conformaba con tener simplemente un dinerito guardado y una semana en Disney World. Ya descubrí mi potencial. La ambición. Yo creo que es mi potencial, porque la ambición es peligrosa. Porque la ambición muchas veces está ligada al dinero, a la riqueza que pueda generar. Yo creo que más que nada empezamos a descubrir nuestro potencial de poder crecer, porque el dinero, el usufructo, el carro, es el usufructo de lo que tú estás haciendo. Claro. Pero lo que realmente hace que tú verdaderamente eches para adelante es cuando tú realizas e identificas la capacidad que tú tienes de hacerlo. Y para no aburrirte con el cuento, esa fórmula de 5 pasos, unida después a la innovación, a la diferenciación, a la relevancia, nos permitió crecer al extremo de que fuimos la primera panadería y repostería con el mismo nombre en Puerto Rico entre el año 90 y el año 2000. Y no todos son logros. No todos fueron logros. Hubo lugares donde abrieron y... No. En el año 1993 yo abro 12 tiendas. Ya me creía McDonald's. Claro, franquicia. Pero no escuché, porque uno de los problemas grandes que tiene el éxito es la sordera. Porque empiezas a creerte que tienes todas las respuestas. Y esa sordera no me dejó internalizar que el negocio de panadería tiene una limitación muy grande, o tenía una limitación muy grande en aquella época, que el mix de productos que vende arroja un costo de venta muy alto. Y cuando el costo de venta es muy alto, usted no tiene margen para pagar un buen gerente, para pagar una buena renta, para pagar una buena infraestructura. Y de esas 12 tiendas, mi querido amigo que me entrevista en el día de hoy, en el 1997, se convirtieron en 3. En 3 tiendas. De 12. De 12. Donde tuve que coger los ahorros que tenía, mi casa, la de mi hermano, y volverlos a poner en garantía para poder pagar los préstamos de cada una de esas 12 panaderías. Y de la misma forma en que salí de Cuba, de una clase media, a un país extraño, de comer todos los días carne y pollo, a comer carne una vez al mes y a ponerme unos zapatos nuevos a los 16 años. Si volviera a nacer, le pediría a Dios que me diera ese mismo mensaje. Porque cuando tuve que actuar y cuando tuve que poner todo lo que había ganado de nuevo para atrás, internalicé mi vida de otra forma y le di a mi vida y a lo que estaba haciendo el valor correcto para echarse adelante. Y en el 1989, en el huracán Hugo, que habíamos montado una pequeña plantita de pan, de quesitos, mejor dicho, la convertimos entonces en una planta de pan. Eso está en Arecibo y en Tampa. Ok. En una pequeña planta de pan que suplía las panaderías que teníamos, que empezamos a suplir a otros clientes, que logramos conseguir amigos, a pueblos, a grandes de aquella época. Y esa plantita de pan, que hoy día opera 500 puntos de venta en la isla y fabrica 50 millones de libras de pan al año. Pero ahorita cuando me presentaste y dijiste un gran empresario, desde el contexto de grandeza, hay muchos más empresarios a los cuales yo tengo que mirar para arriba cada vez que hablo de ellos. Un Sergio Blanco de Lanco, B. Suárez, Ballester, un Edwin Pérez de Puerto Rico Supply, un José Santiago de José Santiago. Esos son compañías que han crecido exponencialmente desde el punto de vista económico. Claro, pero el contexto es muy distinto. Pero el crecimiento al cual yo me honro en que me mencionas como un gran empresario
es que yo he tenido la oportunidad en mi vida de poder crecer, pero también poder compartir y dar lo que para mí no es otra cosa que el pagar para atrás Claro. lo que el país hizo por mí. A mí, porque yo lo digo en el contexto de que, claro, esto, me estás hablando de suplidores de muchas diferentes marcas de alimentos, bebidas, etcétera. Pero yo creo que el pan sobao es algo que se ha convertido en tan puertorriqueño como el coquí. Bueno, fíjate, yo creo que es importante que, y te voy a compartir una anécdota de eso, ¿verdad? A mí me faltó el panadero a los 2 días de abrir la tienda. Creo que fue los 2 días. No estoy seguro si fue los días o el día que abrimos. Responsablito. Y entonces mi hermano, que es un tipo muy habilidoso, mi hermano me dice, vamos a hacerlo nosotros. Y nos metimos a hacer el pan y nos equivocamos varias veces. Le echamos más azúcar de la cuenta. Le echamos un poco más de grasa. Le echamos menos levadura. Lo batimos más tiempo. Lo sobamos más tiempo. Y el pan que salió era un pan que no se había visto antes. Porque antes era lo normal, pan de agua. Pan de agua y pan de manteca. Es como se llamaba el pan de pan sobao antes. Oh, ok. Y entonces ese pan de manteca no era dulzón. Era un poco más dulce que el pan de agua, pero no era dulzón. Era más suave porque tenía manteca. Ok. Así que el que nosotros hicimos tenía 3 propiedades únicas. Bien suave, bien dulce y no se ponía viejo, no se ponía duro. Ajá. Cuando sacamos ese producto al counter, para nuestra sorpresa, al niño le gustó. Pero antes de eso, ustedes lo probaron cuando sale y dicen, Sí, contra, esto está distinto. Está distinto, pero no había más nada, había que vender pan. Y les gustó, tú dijiste, entre Sí, la bueno, embarramos. sí, pero había que vender pan. Acuérdate que el pan acabado de hornear es bueno siempre. No, que no Sí, sí, equivoque, no. Muchas veces pensamos, qué rico sabe esto, deja que se enfríe. Cuando usted quiera probar un buen pan, deja que se enfríe. Ajá. Y cuando se enfrió, el producto suave, le gustó al niño, le gustó a la ama de casa. Y una nena, que ya debe ser una mujer ya hecha y derecha, dice, ay, este pan es bien sobadito, bien suavecito. Pero que fue suavecito. Y nosotros no inventamos el pan sobao. El pan sobao, que hoy por hoy muchas cadenas de comida rápida se adjudican ser panadería, nació de un error humano y de un pan tradicional conocido como pan de manteca. De la noche a la mañana se le empezó a llamar pan sobao. Y es lo que ha hecho famoso a Sidrines, el pan sobao de los Sidrines, que hoy por hoy otras empresas lo hacen exitosamente y para bien. Pero donde originalmente quien le dio tracción al pan sobao y al quesito son los Sidrines. Y ahora están vendiendo los últimos, los quesitos para hornearnos en las casas. Eso es así. Ya yo estoy quitado del negocio, pero lo sigo a través de las redes Okay. muchas veces y definitivamente they are doing good. Pero, ¿cómo que está quitado de...? Yo me retiré en el 2015. ¿Y quién está corriendo ahora mismo? El sobao a los Sidrines es de mi hijo Mateo. Oh, ok. Se lo vendí y me lo pagó. Ok. Y la fábrica es de mi hijo Guillermo, junto con mi hermana y un grupo de inversionistas que también usaron para comprarme a mí. En Roosevelt, la que está, no Roosevelt, en Sabana Seca es de ustedes también. No, eso es mi pan, ese es un competidor nuestro. Ok. Sabana Seca es otro, pero es el modelo el mismo. Es el mismo modelo y somos buenos amigos y le ha ido muy bien. No hay guerra entre panaderos. Aquí hay comida para todo el mundo. Y más cuando es el pan. Sí. Para todo el mundo. Sí. ¿Y de dónde entonces, luego de tener esta trayectoria como empresario, ver que le va bien, usted no tiene necesidad de meterse en la política? Porque si algo es cierto es que en Puerto Rico, claro, se pasa mucho trabajo, pero siempre se escucha que dice, mano, en Puerto Rico lo que hay es que tener dinero y las cosas te dejan de afectar de la misma manera. Obviamente que le afectan un montón de personas, como pasa en el resto del mundo. ¿De dónde sale este sentimiento de usted? En el año 2016, ¿verdad? Ajá. Correr como candidato independiente para la gobernación. ¿Tú te acuerdas cuando empezamos a la entrevista que te dije que no quería ser extranjero, verdad? Claro. Como ciudadano, como padre, como abuelo y como hombre de negocio, sin duda alguna,
siempre he creído que la palabra partido es algo que divide. Y de hecho, su esencia, partido, viene de esa parte. En el año 2015, un grupo de personas me vinieron a ver a mí. Yo he estado muy activo, humildemente, yo, presidente de los industriales, presidente hecho en Puerto Rico, fundador de la Alianza para el Desarrollo de Puerto Rico, pues estuve con SBA. O sea, yo he estado muy activo desde que tengo uso de razón, porque creo mucho en el payback. Ok. Pero producto de esa inserción en esas áreas, me viene a ver un grupo de ciudadanos a mi oficina a pedirme que yo fuera su candidato a gobernador para un partido que se iba a llamar Partido, que ahora no me acuerdo, terminaba con algo democrático. Y yo le dije, mire, yo no creo que en este momento tenga mucha fe en que los partidos puedan resolver el problema de Puerto Rico, porque la lealtad no está en el pueblo, está en el partido que representan. Así que yo no estoy disponible. Y uno de ellos me dice, ¿y qué tal si hacemos una candidatura independiente? Uh-huh. Y ahí empecé a darle forma a esa idea. Y me presenté como candidato independiente a la gobernación. De hecho, Alexandra Lúgaro me había venido a ver a mí para que juntos lo hiciéramos. Ya ella se había lanzado. Yo lamentablemente le dije en aquel momento a Alexandra, ya yo estoy a punto de lanzar mi candidatura. No sé si hubiese sido una combinación exitosa, me parece que sí. Alexandra es una mujer inteligente que sin duda alguna hubiese sumado muchísimo, claro, de la mano de mi experiencia y de mis años como empresario. Uh-huh. Pero no se dio, pero yo creo que Alexandra Lúgaro y Manolo Sidre abrieron la posibilidad a este país de que hay espacio para un movimiento distinto que traiga a la mesa y que ponga claramente cuál es la prioridad verdadera del líder. Y yo no tengo la más mínima duda que esa prioridad del líder tiene que estar enfocada en las próximas generaciones y que sea un ferviente creyente en el capital, en el desarrollo económico, porque a través del capital y a través del desarrollo económico derrotamos la enfermedad más seria del siglo XXI, que es la pobreza y la desigualdad. No se hace al revés. La desigualdad y la pobreza no se ataca quitándole al que tiene para darle al que no tiene. Se ataca creando los mecanismos necesarios para crear un desarrollo económico y educativo que traiga una generación de empresarios, una generación de emprendedores, una generación de soñadores para mover al país al próximo nivel. Ese era el sueño que tuvimos en el 2016 y que lamentablemente no logramos porque era muy difícil luchar contra el establishment, pero las tres áreas que fueron cruciales para que yo decidiera dar ese esfuerzo tan difícil de ser un candidato independiente a la gobernación, que me ayudó muchísimo el haber soportado el bullying cuando llegué de Cuba a Arecibo, estaba sustentado en tres pilares. Número uno, elevar la vara de la discusión. Número dos, traer jugadores no interesados, sino jugadores comprometidos con el cambio. Y tercero, sacar una cantidad de votos lo suficientemente relevante para enviar un mensaje. Lo primero, definitivamente lo pudimos lograr. Pudimos ver candidatos hablando por primera vez de grasa, de reducir costos, traer a otras personas que no buscaban un empleo, que no buscaban una oportunidad, que simplemente buscaban trabajar por Puerto Rico. Y tercero, levantamos 97,000 votos, yo y 170,000 votos, Alexandra Lúgaro. Así que definitivamente ese esfuerzo, si volvieran a hacer de la misma forma que te dije lo de cuando perdí lo que tenía en Cuba y cuando llegué y perdí las de 12 a 3 panaderías, si volvieran a hacer, le pediría a Dios que me diera la oportunidad de poder hacerlo. Y se veía gobernando quizás con... porque corriendo independientemente le iba a tocar gobernar de la mano de una legislatura que no iba a ser... ¿Cómo gobierna Trump? Pero yo entiendo que Donald Trump tiene dentro del Partido Republicano, como quiera, mucha gente. Bueno, mucha gente. Una de las cosas que yo siempre le decía a los legisladores, de hecho, semanas antes de esos legisladores que estaban en aquella época, yo endosé a algunos de ellos. Pero una de las cosas que proveía un
candidato independiente a la gobernación, era que de la noche a la mañana esa disciplina y esa lealtad de cada uno de esos legisladores con su partido la iban a poder convertir a su pueblo, que es a quien verdaderamente se deben. Claro. ¿A quién se debe un legislador? Al pueblo. Al pueblo. ¿Quién vota por él? El pueblo. El pueblo. Entonces, muchas veces se ven obligados. Yo estuve en el gobierno. Se ven obligados a una disciplina de partido en contra de lo que piensan, en contra de lo que quieren hacer y en contra de lo que se debe de hacer. Uh-huh. Así que ese esfuerzo unido a un sueño, porque todo en la vida tiene un sueño. ¿Eh? Claro. Tú eres muy joven, pero tú te imaginas que en enero o en noviembre del 2016, a las 5:30 de la mañana, el periódico que llegara a tu casa dice: triunfa un candidato independiente a la gobernación de Puerto Rico. Tú sabes el cambio de paradigma que eso ocurre. Tú sabes el game changer que eso produce en el país. Uh-huh. Obviamente, en las manos correctas. A eso voy. Yo creo que a usted se le iba a hacer mucho más fácil poder gobernar con personas que no fuesen de su propio partido por su ideología. Tú eres una persona que cree en el libre mercado realmente, en el capitalismo, en la libertad de individuos. Ahora, uno tener una persona independiente que no cree en nada de eso. No, definitivamente. Es como tener un gobierno compartido. Eso no sirve. Exacto. O sea, y yo siempre he creído y pienso que la mayoría de la gente, que muchas veces, la gente, el pueblo, que muchas veces se alinea con movimientos radicales de izquierda, uh-huh, lo hacen porque no han tenido oportunidad de crecer. Uh-huh. Porque en el momento en que crecen, en el momento en que ven que el usufructo de su trabajo y su esfuerzo les mejoró su calidad de vida, ya el pensamiento no es el mismo. Uh-huh. Lo que pasa es que, obviamente, las frustraciones son mágicas muchas veces y producen unos cambios sumamente complicados en la persona. Yo no me creo un versado en la materia, pero sí he visto muchísimas personas que en un momento dado han sido compañeros míos de universidad en un nivel que cuando su vida les cambió, producto de que estudiaron, que echaron para adelante, ya no son iguales, uh-huh, ya no piensan iguales. Y muchos de ellos me han dicho errores de juventud, Manolo. Bueno, yo creo que yo siempre he escuchado a Leo Díaz decir que el que no es revolucionario joven no tiene corazón y el que lo sigue siendo de viejo no tiene cerebro. Eso es así. Así que yo creo que eso es algo parte... Eso es... Pero yo conozco, por ejemplo, esta señora que se manifestó recientemente en este video que circuló sobre el 1 de mayo en Cuba. Ya es una persona adulta, ¿verdad? No tiene cerebro, claramente. O está sumergida en su misma frustración. Yo creo que, ¿sabes lo que yo creo también? Hay muchas personas, y esto sucede mucho con la clase artística más que nada, y personas exitosas en la empresa privada. Hay mucha gente que quiere también apelar a que no me vean como diferente. Sí, yo estoy en una buena posición económica, influyente, pero tengo que buscar la manera de mandar señales de virtud para que ustedes vean que yo sigo relacionándome con ustedes, yo entiendo el sufrimiento ajeno y se meten en esta musaraña, que es de donde muchas veces vemos estos personajes hipócritamente defendiendo ideales de izquierda cuando ellos su vida no la llevan a cabo de esa manera. Usted estaba hablando aquí de prender las cámaras. Ejemplo de Bernie Sanders, un tipo que está diciendo que está corriendo, que va a correr posiblemente para pelear contra la oligarquía, y es un tipo que viaja en aviones privados, es valorado en millones de dólares. Así que yo creo que hay un poco de esas dos cosas. Está el que vive sumergido en su como dices tú, en sus frustraciones, y otros que simplemente tienen que buscar esa causa de vida, esa lucha eterna que tienen que dar por alguna razón, y tratan de eso convertirlo, pues déjame luchar por la clase, desigualdad, etcétera. Déjame obligar a aquel que tiene dinero o que tiene más dinero que yo, porque si usted escucha el discurso de Bernie Sanders, ya él no habla de los millonarios, de que él habla de los billonarios. Porque como yo soy millonario, yo no quiero que me corten de mi bizcocho. Entonces, se sacan ellos un poquito de esa categoría
no se ven ellos como que son parte muchas veces de lo que ellos critican, para tratar entonces de ver si tiro estas señales de virtud, que la gente me vea que contra es un líder que tiene dinero, tiene influencia, pero está relacionado conmigo. Hipócritamente. Yo creo que, ¿verdad? Yo siempre me acuerdo una vez una reunión que tuve con unas uniones, unos sindicatos, ¿verdad? Y entonces uno de los líderes, que después es muy amigo mío, me dice, mira, Manolo, lo que estamos hablando aquí es lo que hay. Sí, pero lo que yo tengo que decir allá afuera es otra cosa. Pero ¿dónde realmente ese grupo de los sectores que sean recogen verdaderamente su gasolina o su energía para hacerlo? ¿En quién lo escucha? Por eso es que yo escuché a Beto hace poco en un podcast diciendo que ahora el mensaje pues se difunde en igualdad de condiciones. Los que promueven la izquierda y los que promueven el pensamiento socialista, pues tienen su medio, pero el que promueve el capitalismo, el desarrollo económico, el bienestar, la inversión, pues también lo tiene. Y yo creo que es una realidad. Ese sector por muchos años se dio el espacio y lo abandonó. Tal vez estábamos, y voy a incluirme en esa línea, estábamos trabajando y haciendo chavos. Pero llegó la hora de que no solamente los manolosiles de la vida se sienten en este micrófono a someterse a la pregunta que tú me hagas. No. Hay que traer realmente personas que por muchos años han estado silentes y que el país requiere también que se los escuche. O sea, esto no se trata solamente de un podcast de adoctrinamiento de la diestra. No. Esto es más. Esto es, oye, ¿cómo piensa el país realmente? Nosotros somos un reflejo de la señora que habló el 1 de mayo en Cuba, ¿o somos algo más que eso? Así que nos toca a cada uno de nosotros asumir nuestro rol. Hay un refrán en inglés que dice, I pay my dues. Yo, dentro de mi posición como secretario de Desarrollo Económico, no solamente fungí y respeté y cuidé la política pública del señor gobernador, sino que promoví el desarrollo económico buscando un mejor país, porque creo fervientemente que la mejor forma de yo crear un mejor país es a través del desarrollo económico, y la mejor forma de combatir la inequidad y la pobreza es con riqueza. Yo creo en eso. ¿Cómo fue esa experiencia de servir más allá, adentro del gobierno? Yo tuve una gran suerte, que el señor gobernador a mí me respetó mis condiciones. Yo puse condiciones. Me acuerdo que cuando se las entregué, me dijo, es la primera vez que me piden condiciones. Y yo, gobernador, es la primera vez que usted nombra a una persona que viene aquí, que no viene en el campo político. Y yo le pedí 5 cosas. Número 1, yo me reporto directamente a usted, no a través de un tercero o de un cuarto. Número 2, yo escojo mi equipo. Y lo voy a escoger por talento, no porque sea popular o PNP o de otro partido. Número 3, yo no necesito nada más que un carro que me lleve a los eventos oficiales. Punto. Número 4, yo no voy a participar de ningún evento político. Y número 5, yo no le voy a cobrar un centavo al gobierno. ¿Sí? That's it. Y el gobernador me lo aceptó. No solamente me lo aceptó y me lo respetó. Y eso me dio a mí una latitud para dirigir una agencia que, sin que se me quede nada por dentro, hoy por hoy es ejemplo en el sistema público del país. Con los defectos y las virtudes, pero es ejemplo. ¿Y dónde estuvo el éxito mayor? En la soberanía de ejecución. Yo era el CEO de esa compañía. Y como CEO yo operé. Y yo me reportaba a la Junta de Directores. ¿Quién es mi Junta de Directores? El señor gobernador. Yo creo que más gente en el gobierno tiene que empezar a ver el gobierno de esa manera. Pero para eso tiene talento. No, y ese es el problema también de que como, pues, este es el gobierno, no son mis chavos, no es mi responsabilidad, si a mí me sacan viene otro, etcétera. Por eso es que estamos en la posición en la que estamos. Eso es así. Yo creo que hace falta
que los secretarios de agencia, gobernantes, vean el gobierno como que es una compañía. Pero hace falta que el gobernante vea eso. Porque si el gobernante no lo ve, lo que quiere poner a alguien allí que le responda incondicionalmente a él. Y mientras sigamos viviendo por el populismo. Tiene que coger a un equipo de trabajo. Yo quiero traer el mejor talento al gobierno de donde venga. Y ese talento que va a ocupar las secretarías de cada una de las ramas ejecutivas y las agencias públicas se tiene que reportar a mí. Pero su discreción y su soberanía yo se la voy a respetar. Ese es el secreto. Y a mí el señor gobernador me respetó esa soberanía. ¿Qué aprendí en el gobierno? Que el gobierno está compuesto de gente bien buena. Hoy hay una capacidad histórica sin precedentes, un conocimiento increíble. ¿Y qué sucede? Que no se traduce a nuestro estilo de Que vida. cada 4 años cambia el muñeco. Literalmente lo que yo aquí muchas veces hablo de falta de voluntad. Es falta de voluntad de meter mano. Eso es todo. Puerto Rico no es difícil arreglarlo. ¿Qué hace falta para arreglar? Tú lo acabas de decir. Voluntad. La palabra, voluntad. Y unos guts. Claro. ¿Me entiendes? Para que ese pequeño grupo de personas a cual muchas veces se dirigen los influencers empiece a verse rezagado por un mayor grupo de puertorriqueños que quieren un cambio verdadero en el país, que existe. Porque si por mí votaron 97,000 personas en el 2016 con un mensaje claro y enfocado en el desarrollo económico, no me vengas a decir que aquí no hay gente que quiere un cambio. No me lo vengas a decir. Y sobre todo, hay que brindar esperanza, hay que ponernos a soñar, pero a soñar verdaderamente. Y eso en el gobierno es muy difícil porque cada uno de los componentes del gobierno sabe que cada 4 años, y en los mejores casos cada 8, que no ha ocurrido desde el año 2000, llevamos cambia cada 4 años. Cada 4 años. No hay continuidad real de nada. Ninguna continuidad. Ninguna. Es más, bueno, el ejemplo más grande es, contéstame, ¿cuál es el nombre que se conoce a Puerto Rico en el mundo entero? ¿Tú sabes? El nombre que se conoce a Puerto Rico, la Isla del Encanto. ¿Estás ¿No? seguro? ¿Tú has visto la Star Island, la Isla Estrella? Sí. Ha habido otros nombres. Hasta eso hemos cambiado. Sí, sí. Hasta eso hemos cambiado. Y yo creo que las estrategias de desarrollo económico no se cambian cada 4 años. No pueden cambiarse cada 4 años. Aquí se cambian. ¿Qué malo tiene que yo anuncie cualquier cosa que hizo el anterior secretario? ¿Por qué? Anúncialo. Politiquería. Politiquería. Pero ¿quién vive de eso? ¿Quién vive de eso? ¿Quién nadie, promueve eso? Porque si el pueblo no viviera de eso y no promoviera eso, no votaban por las personas. Así que es muy fácil echarle la culpa a 52 legisladores, 27 senadores y un ejecutivo. Pero quien elige a toda esa gente es el país, el pueblo. Así que ese modelo educativo que tiene que fortalecerse no puede excluir desde un estudiante autodidacta hasta un estudiante democrático que conozca sus derechos, que respete al envejeciente, que cuide del niño, que ame al trabajo, para que ese mensaje, cuando se traduzca en tribuna, vaya consono con lo que educaste. Si no, lo que tenemos es un grupo de focas abajo aplaudiendo no importa quién. ¿Usted piensa que hay un problema cultural en Puerto Rico también, más allá de político? Amplíame la pregunta, por favor. Porque aquí nosotros, y creo que todos en el network, en la diestra, como te decimos, que además del problema político que hay en Puerto Rico, hay un problema bien grande cultural. Y es que, por alguna razón, los individuos, como lo que tú acabas de hablar, desde el estudiante autodidacta hasta el más pequeño, piensan que no cargan ningún tipo de responsabilidad de lo que les pasa a ellos y que culturalmente ya pensamos que el gobierno tiene que dictarnos cómo vivimos nosotros y arreglar cada uno de nuestros problemas, que nosotros somos
por decirlo así, independientes a nuestras decisiones. Que nuestras decisiones no afectan porque, óyeme, la actitud en general de la población es la cultura. Y yo pienso que aquí en Puerto Rico nos quejamos muchas veces también de que no, el gobierno no trabaja, que los políticos son unos vagos, que no hacen las cosas como se supone, que son unos truqueros. Pues, mano, esos políticos no salieron de la nada. Esos políticos vienen de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Así que hay que empezar también a hablar y educar a la gente. Déjame contestarte tu pregunta y gracias por la aclaración. En el año 2000, la gobernadora Calderón ordenó un estudio que se llamó Puerto Rico 2025. Para mí y para muchos, ese fue el mejor assessment que se ha hecho de Puerto Rico en su historia. Tenía 3 partes. El assessment, que lo hizo la compañía A.T. Kearney, muy buen assessment. Lo segundo, la construcción del plan. Y número 3, el delegar el plan en el sector privado. Bueno, grandes cosas. Modelos requete probados en el mundo entero. La gobernadora Calderón decide no presentarse para una próxima candidatura en el 2004. Y un grupo de ciudadanos privados encabezados por este servidor le pidió el estudio de Puerto Rico 2025. Ese estudio de Puerto Rico 2025 lo recibimos me acuerdo que era en el parque, en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico en el 2003. Y la gobernadora en aquel entonces anunció que nos iba a dar un seed money de $250,000. Yolanda Vélez Arcelay me entrevista en ese momento. Y en ese momento yo le digo que le agradezco muchísimo a la gobernadora el desprendimiento de los $250,000, pero que no lo voy a aceptar. Porque si el sector privado tiene que depender de que el gobierno le dé $250,000, entonces esto no tiene función, no tiene ni pies ni cabeza. Nos reunimos con la gente de A.T. Kearney para pedirle toda la documentación. Y al final de la reunión, después que el presidente de aquella época, de A.T. Kearney, me dice, yo le voy a entregar todo lo que ustedes me están pidiendo. Pero yo quisiera ir a la última página del assessment, un single payer, que decía, Puerto Rico necesita cambiar su modelo. El modelo económico a uno de empresarismo y de no dependencia. El modelo social, y ahí traigo la palabra que es importante, de apoderamiento y responsabilidad. Y el modelo ambiental a uno de sustentabilidad. Con esa última página construimos una visión y tocamos las puertas de todos los stakeholders, incluyendo el assessment donde decía que Puerto Rico en menos de 10 años iba a bancarrota. Desde los nombres más famosos de este país, hasta los líderes obreros, hasta el sistema educativo, compartimos ese estudio de assessment. Y nadie creyó lo que ese assessment decía. En el año 2016, 10 años exactamente de ese estudio. La quiebra. La quiebra irremediable. Y ninguno de los líderes de aquella época tuvieron el valor de coger ese estudio y darle la atracción. Pero a la misma vez, cuando nos apoderamos del estudio, que hicimos el plan y llamamos al sector privado, coquí. Así que esto no es una sola responsabilidad del sector público, hermano. Aquí ya vemos varios culpables de lo que está pasando. Y de la misma forma en que hay un proverbio africano que dice que le cogimos las tierras prestadas a las próximas generaciones y las próximas generaciones van a ser quien construyan el país, pam. Esta situación de Puerto Rico no le compete a la juventud ni a las nuevas generaciones. Esta situación de Puerto Rico nos compete a todos sacarla adelante con un agravamen muy serio. Y es que el puertorriqueño es un exitoso individual, pero colectivamente no sabe hacerlo. 3 cosas que usted haría individualmente. Mira, queremos que Puerto Rico empiece a encaminarse hacia el progreso. Usted mañana es gobernador. ¿Qué 3 cosas usted entiende que debería hacer el gobierno para adelantar esa agenda? Una pregunta atrevida a una persona que no tiene tal vez
pero te voy a contestar qué yo haría. Número uno, yo eliminaría una gran cantidad de servicios que hoy día el gobierno presta. Y yo me enfocaría en para mí, yo siempre he definido como los servicios esenciales. Salud, educación, seguridad. Esos dineros que yo realmente estoy ahorrándome de esas agencias que no necesariamente prestan un servicio clave, que te mencioné 3, pueden ser 4, 5, 6, 10, no 110, yo lo dirigiría a un sistema educativo integrado, no solamente en el casero acá 12. Yo creo que nuestra población necesita readiestrarse. El adulto mayor necesita conocer la tecnología, el idioma, la inteligencia artificial y cómo insertar a ese adulto mayor en la fuerza laboral del país. Y lo tercero, yo abriría el mundo a Puerto Rico más allá del territorio de los Estados Unidos. Yo creo que Puerto Rico ha sido muy dependiente de que todo lo que traigamos acá venga de Estados Unidos, cuando yo creo que hay oportunidades globales que podemos capitalizar, siendo la nación americana nuestro mejor aliado. Pero yo creo que esas 3 cosas serían esenciales que podemos hacer y que pudiéramos hacer. Yo no pretendo con esta entrevista, y Dios lo sabe que me conoce bien, yo no pretendo aquí actarme de una fórmula mágica que funcione. Lo que sí yo levanto la mano siempre es de que las cosas no se pueden cambiar haciendo lo mismo que nos trajo hasta aquí. Y cito de forma respetuosa a Albert Einstein. No hay forma, porque estaríamos entonces retando la definición de la locura. Cuando dice con Estados Unidos como aliado, ¿usted se refiere a Puerto Rico abrirse hacia la independencia yo creo leyes Yo estuve en el año 2002 en la cumbre del caucus hispano de los Estados Unidos y el presidente Bush, hijo, era el orador principal, y un puertorriqueño de apellido Daubón, Ramón Daubón, era el orador por parte de la parte hispánica. Y escuché algo muy interesante. Decía, para poder aspirar a cualquiera de las fórmulas finales definidas, hay que ser rico primero. Y yo creo fervientemente en eso. Yo creo que Puerto Rico tiene que ser rico primero. Y la riqueza del siglo XXI no se mide solamente por lingotes de oro. Se mide mucho más allá que eso. Y yo creo que para poder aspirar, porque de lo contrario, pues vamos a estar... No, y lo mismo seríamos un estado quebrado que una república bananera. Eso es así. Eso es... Así que yo, sin que eso signifique, yo creo que Puerto Rico tiene que aspirar a ser rico. A ser un país educado, a ser un país de oportunidades, a ser un capital del conocimiento, a insertarnos en la tecnología, a estar abierto al mundo, como dije yo, con un socio muy importante, que son los Estados Unidos, y que sin duda alguna no le hemos hablado en ese idioma. Le hablamos en el idioma partidista y en el idioma ideológico. Los americanos son más prácticos que eso. Y de la misma forma en que la izquierda recientemente le puso un documento al señor presidente sobre cómo, a través de una orden ejecutiva, darle la independencia a Puerto Rico, el capitalismo, los sectores productivos del país, deberíamos estar haciendo lo mismo. Claro. Usar el leverage. Y es un idioma más simpático para los Estados Unidos. Que dame. Exactamente. Manolo, agradecido por tu tiempo. De verdad, una conversación para la historia, diría yo, aquí en este canal. Así que yo sé que los fanáticos nuestros se lo van a disfrutar. ¿Usted estás activo en las redes sociales o no? No, pues es una vida más tranquila. De esa manera. Es que ustedes son muy intensos. Sí, uno entra en peleas y en batallas. Que es una locura. Con gente que tú no conoces ni vas a ver nunca en tu vida. Y sobre todo mucha gente con una información recogida tal vez de un WhatsApp que le llegó y cree que tiene la única verdad, ¿verdad? Claro. Yo otra vez, mi mensaje, y primero que agradezco muchísimo tu tiempo y me he sentido muy cómodo contigo. El mensaje es que Puerto Rico tiene la oportunidad
hoy por hoy, posiblemente más históricamente importante que nunca. Y yo creo que si podemos trabajar todos juntos, dejar las diferencias a un lado, identificar 7 áreas intocables y que cada presidente o cada gobernador que llegue las respete, pudiéramos estar hablando de un resurgir muy importante. Así que si eso sucede, te traeremos aquí para conversar de esto nuevamente. Gracias. A usted le pido que se suscriba al canal, que encienda la campanita, que le dé like al video, que comente, que compartan. Nos vemos en la próxima.